Muy buenos a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast más y en el día de hoy os traigo ya el segundo podcast que hemos grabado. El primero os lo dejaré arriba a la derecha para que vayáis a escucharlo. Y en el podcast de hoy vamos a traer un contenido súper interesante que mucha gente no tiene mucho conocimiento y aquí hemos traído a todo un experto. Yo luego, como hice en el anterior podcast, le dejaré hacer su presentación. Y bueno, el podcast va a tratar de nutrición, vamos a tocar muchos temas, incluso anabolizantes, suplementos, cómo ganar peso, cómo bajar, vamos a tocar un poco todos los puntos y bueno, de esto vamos a tratar, así que creo que he explicado todo el tema de lo que vamos a hablar hoy en el podcast, así que adelante con la presentación. Pues nada, yo soy Iván Rubí y bueno, y el experto obviamente era una broma, simplemente que a mí estos temas me interesan mucho y pues me gusta leer y escucho bastantes podcasts relacionados con tema de entrenamiento y alimentación, pero que lo experto era broma, o sea que no se toméis en broma. serio. No. O sea, primer año de estudiante de nutrición en una de las mejores universidades de España. Vale, sí. Hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, porque si no la gente va a decir, a ver quién es este colgado, y no, joder, tiene estudios, encima de este quinto de primaria eres un viciado a este tema, o sea, haciendo exposiciones de cualquier tontería, y joder, que se nota que le gusta, o sea, hacerme caso, que se puede confiar en él. Así que, bueno, una vez hecha la presentación, vamos a tocar ciertos temas, como he explicado al principio del podcast, y yo creo que uno de ellos es cuáles son, bueno, lo que tú recomendarías para una persona, sobre todo que tiene ciertas dificultades pues, para ganar kilos. ¿Cómo le ayudarías tú, siendo nutricionista, para hacer que haga un volumen, por ejemplo, una persona? A ver, o sea, a lo que se refiere es, o sea, generalmente se suele hablar de volumen y definición, pero vamos, ganar o perder peso, como queráis llamarlo. La verdad, o sea, no tiene mucho misterio y la gente se come mucho la cabeza cuando escuchan lo de volumen y definición y les suena un poco machino. Literalmente es lo más básico del mundo. Si, por ejemplo, o sea, vamos a hablar de, por ejemplo, si tú con X calorías, que las calorías no dejan de ser más que una unidad de energía, tú consumes X calorías, vamos a poner 2000. Sí. Pues si tú ingieres 2000 calorías, pues te vas a mantener en tu peso. Si comes más, ganarás. Y si comes menos, pues perderás, ya está, o sea, no tiene mucho más. Pero bueno, o sea, es mucho más complicado, pero eso es como lo simple. O sea, tú crees, por ejemplo, una persona, bueno, yo tengo colegas, bueno, tú también los conoces, que dicen que a ellos les cuesta más que al resto ganar kilos. ¿Eso es real o es realmente un bulo falso que ellos se meten en la cabeza para, pues eso, para autoconvencerse? O sea, obviamente los pilares realmente suele ser en plan entrenamiento y alimentación, y es, por ejemplo, que se escucha mucho en TikTok últimamente, o por lo menos a mí me está saliendo todo el rato pues hablando sobre el sobrepeso y tal, que hay unos que dicen que es multifactorial y no sé qué, y obviamente pues eso, o sea, hay 1000 factores que influyen y obviamente esos son los dos pilares principales y si los controlas, bueno, principalmente entrenamiento, descanso y alimentación, pero obviamente hay muchos más factores, por ejemplo, pues hay gente que por el mero hecho de cómo es tal, pues tiene un metabolismo pues más acelerado y gasta más calorías, pero por lo general yo te diría que la gente sobreestima pues muchas veces lo que come o sea, yo recuerdo de, por ejemplo, algún amigo o sea, no vamos a decir nombres, de que sí, no digas nombres, que a lo mejor me molesta, quién sabe. Pues que eso, que joder, que no sé qué, que comía muchísimo y tal. Y lo que pasa que lo interesante no es que, por ejemplo, que hoy comas muchísimo, sino lo que hagas a lo largo de meses, o no vamos a decir ni años, pero meses, ¿sabes? Sí, meses. Es como lo de esperar, o sea, esperar bajar de peso, pues habiendo comido hoy una ensalada. Pues porque hoy comas una ensalada no significa que vayas a bajar de peso. Y básicamente eso, que la gente no es verdaderamente consciente de las cantidades que come. Y luego también, con esto no quiero decir que tengas que pesar tu comida, ni mucho menos. De hecho, es lo que he dicho, por ejemplo, en lo de volumen y definición. Tú no te comes la cabeza incluso, no. O sea, tú vas comiendo y... Eso es simplemente, pues, no sé, ser un poco más consciente con lo que comes y tal, pero sin llegar a temas en plan obsesivos. Y, por ejemplo, con el tema de las calorías, por ejemplo, se suele decir, o sea, con lo de bajar y perder peso, se recomienda... Pues si quieres ganar, por encima de 300. Si quieres, o sea, que subas 300 calorías. Kilos, si quieres perder, 300. Eso es. Entonces, pues eso te da la sensación de que tienes que contar calorías. Y de hecho, no recomiendo y no diría que contéis calorías porque al empezar es un rollo y cuando empiezas ya a contar calorías, mirar todo el rato cuántas calorías tiene lo que te comes, que si tiene azúcar añadidos, llevas por mal camino y eso, claro, de verdad no lleva a ningún lugar. O sea, de verdad, es simplemente pues adquirir mejores hábitos, tanto alimentación como entrenamiento. O sea, yo en mi caso, yo ahora mismo peso 110 kilos, estoy en volumen, ¿vale? Y yo, obviamente, no siempre he pesado 110, o sea, yo cuando, comencé a entrenar pesaba unos 88, yo mido unos 92, para que os hagáis una idea.
Y más bien, yo iba donde Iván, que le llamamos nosotros, para que me explicase un poco, para que me ayudase, y me dijo, simplemente no te comas la cabeza, o sea, de lo que comes de normal, añádale algo más y ya está. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar de mi caso obviamente, yo hago 3 comidas, desayuno, comida y cena, y ya luego pues entre medias pues me hago, yo qué sé, una tortilla francesa de 3 huevos, o bueno, después de cenar tomo alguna tontería, pero vamos, una cosa que yo no me pongo a contar calorías ni nada que se le parezca y joder, me ha venido bastante bien. He pasado de 88 a 110, llegué incluso a pesar 116 en mi pic de volumen, que eso ya me lo controlé porque ya me estaba excediendo a comer y se notaba sobre todo a nivel físico. Y bueno, yo ahora, el otro tema que también va un poco ligado a a subir kilos, está el de bajar kilos. Yo en este caso no puedo hablar porque no lo he experimentado, pero me imagino que será un poco igual, ¿no? Que subir kilos. O sea, el tema de bajar, de es lo definir... mismo, o sea, es lo mismo básicamente, pero aquí querría recalcar algo más que me parece más interesante que lo más importante, porque imagino que la gente que te escucha, la audiencia, la mayoría seréis más jóvenes que Tomás y que yo, o por lo menos ninguno tiene más de 20, imagino que estaréis entre los... No sé, bueno, a ver, siempre... Pero más jóvenes que tiene más de nosotros... 20, por ejemplo. Vale, bueno, da igual. Más jóvenes que nosotros, o como mucho un año más, o así, vale. Lo que pasa con el tema de definir, que todavía siendo tan jóvenes, pues de hecho hasta los 21 incluso puedes seguir creciendo, vamos a decir que todavía estás en etapa de crecimiento. Obviamente en la adolescencia ya has crecido casi todo, y me imagino que la mayoría estaréis en esa etapa, entonces no es aconsejable definir o bajar de peso por el mero hecho de que cuando estás recortando calorías también estás recortando nutrientes esenciales que van a perjudicar tu crecimiento, y solo se recomienda en gente que tenga sobrepeso y además con un especialista. Entonces, las únicas personas de los que estáis viendo este vídeo que deberíais, si acaso, bajar de peso, o sea, digo, porque mucho igual, dices, no, tal, me veo con unos kilos de más. La grama seguro que estáis todos estupendos y la verdad no se me la cabeza por eso. También, hay muchas cosas que es mental, ¿no? Dirías tú. Sí, y además yo recalco mucho eso, y yo, por ejemplo, mucha de los nutricionistas y gente que sigo, pues recalca mucho eso, la salud mental. Y pues eso, básicamente que olvidaros de esta parte, o sea, que no, que sin más. O sea, es que claro, una persona, vale, que se ha cortado, que venía mi padre. A ver, una persona que, por ejemplo, esté en mi situación, no tanto pues que una persona adolescente, pues sí que es más entendible que no se tenga que comer mucho la cabeza, que joder, está en la edad. Y una persona, ya lo he dicho, pues que sea deportista, que tenga muchos kilos y que yo, por ejemplo, me dé y diga, bueno, pues quiero definir. ¿Tú cómo le recomendarías a una persona de mi estilo? Pues generalmente por lo que se opta no es por recortar en plan comer menos, porque generalmente cuando comes menos, lo que hemos dicho, quitas nutrientes esenciales y tal, y de hecho se recomienda en plan moverse más, en plan aumentar el gasto de calorías diario y eso, o sea, moverte más, pero eso. O sea, tú no dirías, por ejemplo, bajar calorías, sino literalmente hacer más cardio. O sea, por ejemplo... Ser una persona más activa, o sea, sería ser una persona más activa, porque además... Sobre todo a nivel cardiovascular, dirás. Sí, o sea, digo, porque yo practico un deporte, pero justo el deporte que yo practico, que bueno, ya veis que es el powerlifting, bueno, este ya lo conoceréis vosotros, es que yo no hago prácticamente cardio. Entonces, claro, eso a mí lo que me viene bien, o lo que tú recomendarías sería, pues literalmente andar, moverse un poco más, algo que no sea únicamente mover peso, dirías tú. Sí, o también en tema de alimentación, pues mejorar hábitos, ya no por perder peso, porque comer bien no implica perder peso. ¿Sabes? ¿Con mejorar hábitos qué te refieres? ¿A comer bien o...? Eso es, porque a lo que me refiero, porque por ejemplo, la gente piensa que por comer saludable va a perder peso, o sea, literalmente no tiene nada que ver. Puedes comer perfectamente saludable, tener sobrepeso o tener unos kilos de más, o sea, no tiene nada que ver. Pero obviamente si comes bien ayuda, y reducir, por ejemplo, el consumo de ultraprocesados, pues generalmente ayuda, eso sería un buen hábito, reducir el consumo de ultraprocesados, y generalmente suele ayudar a perder peso, pero lo importante no diría que es perder peso generalmente, sino simplemente tener unos mejores hábitos de alimentación. Por ejemplo, lo de ultraprocesados. Quiero una ultraprocesada. Que eso yo no tengo mucha idea. Es muy difícil de definir, pero generalmente pues, es un alimento que cambia su composición química. Por ejemplo, todo tema de bollería industrial, que pues eso. Vale, entiendo, pero por ejemplo, en el tema de bollería industrial, que mucha gente no tal, como las galletas se consideran bollería industrial, y con esto
también tengo que decir que no hay que satanizar los alimentos, literalmente se puede comer de todo. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces por el mero hecho de entrenar y que me guste mucho el tema de la alimentación y así, que por el mero hecho de que me vean comer cualquier cosa, o sea, en plan X, cualquier cosa, Sí. preguntarme que si tal, que cómo puedo estar comiendo eso, tal, que es malísimo, tal. O sea, pues eso, literalmente se puede comer todo con moderación y además también muchas veces es gracioso que hay gente que, bueno, mucha gente piensa yo que sé, que la pasta o cualquier cosa no saludable, por ejemplo, literalmente el otro día estaba comiendo pipas. Ahora esos son bulos, ¿no? Eso es, estaba comiendo unas pipas y más que son semillas que ¿cómo voy a, ¿sabes? En plan, no tiene, No o sea, no tendrá tiene, mucho no malo. tiene, no tiene nada malo, Sí, eso pero te iba a bueno, decir, ¿no? Una... que o sea, generalmente eso, pues yo que sé, mejora la alimentación, pero que siempre y cuando no comerse la cabeza. Bien, o sea, bueno, a mí lo personal me ha quedado bastante claro y bueno, yo sobre todo un tema que ya dejando ya aparte el tema de cómo ganar kilos y bajar kilos, que esto era un poco más teórico, bueno, yo lo diría así. Eh, yo, por ejemplo, bueno, se habla mucho del tema de la suplementación. Yo en mi caso, bueno, yo voy a opinar ahora, no tengo mucha Sí, sí, idea. sí, sí. No he utilizado nunca ninguna suplementación, no sé si hay gente que le sorprenderá esto por los kilos que vaya a mover o no. No me las quiero tirar, faltaría más, o sea, soy un tío muy normal. Pero yo creo, en lo personal, que el tema de suplementación, creatina, proteína y tal, seguro que te traerá algún beneficio. Más bien tú ahora que estás en Pamplona, pues estás tomando... Bueno, a ver, bueno, sí. Estás tomando en plan más suplementación, obviamente es su caso y ahora lo explicará porque está tomando suplementación, pero incluso estando en un caso normal en el que tienes una comida normal, tú no tomarías suplementación, ¿no? Supuestamente. Eso es, yo la verdad no recomendaría suplementación para nadie porque básicamente, de Pero hecho, para nadie, o sea, tú comienzas y no tienes por qué No, estar comiendo de la cabeza en porque- MyProtein y toda esta movida, porque ¿no? los pilares es fundamental pues eso, para mejorar tanto como salud como en el tema de entrenamiento, ¿sabes? Ya no solo para ganar fuerza, imagínate que estás haciendo atletismo Sí, sí, y sí. te interesa más cardiovascular y correr más, pues las bases, lo hemos dicho, son la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Y muchas veces lo que flojea es eso, o sea, incluso Tomás y yo que llevamos bueno, bastantes, ya 3 años entrenando, joder, que llevo son 3 bastantes. llevamos 3 años apenas sin fallar al gimnasio y tal, pues incluso a nosotros nos falla, a mí personalmente seguro, en más de un ejercicio me falla la técnica, podría descansar Claro. un poco más, tema de alimentación, volvemos a lo mismo, sin volver a lo obsesivo, pues igual podría mejorar hábitos y eso es siempre lo más importante, porque el tema de la suplementación realmente sí que ayuda, vamos a decir, pero literalmente pues un 5% así. Si lo otro lo tienes mal o no lo tienes más o menos, vamos a decir, controlado, sin volver a lo obsesivo, pues la verdad, literalmente los suplementos no sirven para nada. Y además, dentro del tema del mundo de la suplementación, la mayoría literalmente son basura. O sea, Claro. porque piensa que son empresas y literalmente lo que Sí, lo que interesa es interesa es vender. Y hay vendértelo hay mucho humo detrás, hay muchísimo humo y además suplementación, por ejemplo, también sería tema de vitaminas. Por ejemplo, y generalmente del único que sería que os fiaseis en tema de suplementación, pues serían expertos como nutricionistas o médicos. Por ejemplo, el único, pues eso, sobre todo médicos y nutricionistas. Por ejemplo, en el caso de cuando tienes anemia, por ejemplo, el médico te receta hierro. Por ejemplo, eso sigue siendo un suplemento, ¿sabes? Porque muchas veces con el tema de la suplementación, yo he escuchado, por ejemplo, a gente que intenta desacreditar, en plan, que por el mero hecho de tomar X, mándate proteína, que la gente piensa que la proteína, luego hablamos, son anabolizantes, en plan, literalmente, Joder, pero eso ya es un extremo. Yo Bueno, creo que es gente que no tiene o en conocimiento, plan, diría yo. que te intentan desacreditar o tal, y no dejan de ser más que suplementos que la Sí. verdad no van Que solo van a ayudarte, que su objetivo encima, esa suplementación es algo natural, es algo que le puedes dar al cuerpo y es bueno. Bueno, entonces, en el tema de la suplementación diría que literalmente la mayor... O sea, literalmente yo empecé a tomar suplementación este año que llevo ya 3 años entrenando y ahora encima diré los porqués. Y de toda la suplementación que hay, la gran mayoría que son basura, si estáis pensando, os diría que cafeína, creatina o proteína. La cafeína porque... Por mejorar rendimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, yo nunca he tomado cafeína hasta este año porque literalmente yo con un café iba estupendo, pero este año la verdad estoy en una res y no tengo posibilidad de tener café siempre en mi mano y por ejemplo el día que hay que entrenar y estás más cansado, incluso estudiar o lo que sea, Te viene pues muy bien. no tengo café y pues una pastilla de cafeína pues se soluciona. Y luego, por ejemplo, este año de hecho solo tenía pensado tomar de suplementación creatina porque la verdad que ayuda mucho al rendimiento, tanto
a la hora de entrenar como para la recuperación. Y de hecho no recomiendo a nadie tomar creatina a menos si acaso que sea verdad necesario, que esté te muy apurado, que te has apurado. no, en plan que te guste de verdad mucho o que de verdad vayas a competir. Ah, bueno, claro, eso Vayas a es competir sí. y bueno, que de todos modos no vamos a hablar mucho aquí de creatina porque no somos ningún expertos, pero de todos modos luego a Tomás le pasaré un link de un podcast de un tío que habla sobre la creatina y tal, que me gusta mucho, se llama Marcos Vázquez, que bueno, no vamos a hablar mucho del señor pero le gusta estudiar bastante y habla sobre bastantes temas de rendimiento y alimentación y tiene un podcast muy interesante hablando de eso y luego se lo dejaré además para que lo veáis. Sí, ya luego os lo dejo en pantalla o en la biografía, donde sea, vamos, para que Eso podáis es. escucharlo. Y luego, por ejemplo, en el tema de la proteína, la proteína literalmente no es más que un concentrado de proteína. Por ejemplo, se puede hacer de muchas cosas, incluso de garbanzos, pero la mayoría suele ser de suero de leche, que no es más que, por ejemplo, para simplificarlo mucho, es coger leche, hacer un concentrado, le quitas el agua, le quitas los azúcares, un poco de grasa y tal, y no es más que leche concentrada, vamos a decir, para que lo entendáis. O sea, literalmente no es nada del otro mundo, literalmente es un alimento más, pero digamos que para la mayoría no es necesario. O sea, en mi caso sí que lo sería, en tu caso, por el mero hecho que estoy en una residencia. Y claro, la comida en una residencia, bueno... O sea, bueno, no me quejo, pero... A ver, tío, sé sincero, o sea, digo, O sea, obviamente respetando, pero no es lo mismo comer un desayuno en tu casa que comer en una residencia, que aparte que no te haces tú la comida, pues joder. Pues eso, que algún día me Es escasea. obvio que te escasea la comida. Me escasea la comida algún día y además hay que pensar que no es que sea... Yo entreno 4 días a la semana, hora y media, encima fuerza, tengo mucho desgaste, o sea, tengo más requerimientos tanto calórico como proteína que una persona que no entrene. Claro. Y muchas veces, pues, si ya partimos de que la base de que tengo 3 comidas, que bueno, está bien, pero una de ellas es el desayuno, consta de cereales y pan, que no dejan de ser carbohidratos y poco más. Claro, no te y luego las proteína. otras dos, pues algún día me escasea, pues algún día sí que es necesario la suplementación. Pero vamos, que tampoco, si no la tomase no me moriría. Claro. Pero bajaría tu rendimiento, es obvio. Bajaría mucho el rendimiento y de hecho seguramente no podría entrenar 4 días porque no aguantaría el nivel. No aguantaría. Estarías todo el día cansado y llegaría a un punto a que incluso a lo mejor sería malo para el cuerpo. Eso es, pero vamos, que para la mayoría, para la mayoría que esté viendo el vídeo no lo recomiendo porque encima, ya os lo he dicho, o sea, seguro que podéis mejorar muchas más cosas y es más interesante igual si queréis meterle caña, invertir el dinero, por ejemplo, en un entrenador personal o en un yo recomiendo mucho más eso. O nutricionista, si acaso. Bueno, yo nunca... Sí, bueno, o las dos. Hay entrenadores que son igual de buenos en cuanto a nutrición que como entrenadores a nivel físico. O sea, mi entrenador también es nutricionista. Bueno, mi entrenador justo creo que no, pero tengo compañeros suyos, bueno, compañeros míos que tienen entrenadores que son tanto de powerlifting como de nutrición y les ayudan en todo. Y bueno, es un poco eso, la verdad. O sea. Pero que bueno, que de todos modos, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tirado de entrenar, sino porque como me gusta, pues me voy informando y tal. O sea, no hace falta tener... ¿A ti te gusta meter codos en cómo entrenar bien? En estudiar, saber cómo hacer un buen entreno y... Sí, está muy bien, me gusta, pero es cierto que, por ejemplo, no hace falta ser licenciado en nutrición para, pues eso, para comer más o menos bien, no hace falta ser entrenador personal para poder entrenar decentemente, ¿sabes? Es experiencia, pues con el gimnasio, pues ir pidiendo consejos, tema de alimentación. En tema de alimentación no diría que pidieseis tantos consejos como en plan a extraños, porque en el gimnasio sí que puedes pedirle a cualquiera y más o menos la gente suele dar buenos consejos y tal, porque no es tan complejo y no hay como tantos bulos y incluso amigos te pueden ayudar y tal. Sí. Pero en el tema de alimentación yo no os diría que os dejaseis llevar por otras personas que no sean expertos, porque se dice de todo y la mayoría de mentira. Entonces en el tema de alimentación, si os interesa, pues yo os diría que buscaseis algún nutricionista, bueno, más de uno en plan como referencia, incluso vídeos en YouTube, que hay bastantes, las bases y tal, y seguro que con un vídeo de 15-20 minutos, seguro que más o menos pues podéis ir empezando y con eso tendréis suficiente. Y luego ya si os interesados podéis informaros, hay cantidad de información, vamos, más que estupenda. Hay muchísima, a nivel nutrición hay muchísima en internet, o sea, pues yo perfectamente yo no tengo tanto conocimiento como Iván Ru, yo podría, a ver, no tengo el mismo, obviamente tiene mucho más él, ahora se está tirando humilde, pero bueno, que hay información en todos lados. Luego hay otro tema que, bueno, a mí en lo personal, me han tachado de
de ciertas cosas, ahora lo explico. Y es el tema del sobrepeso, porque él en esto entiende perfectamente. No, bueno, ya luego se refiere a los esteroides. Yo en este caso lo hablaremos luego, después de hablar de este tema, hablamos de Ahí esto y dejas ya la luego. incógnita, ¿no? Ahí dejas la incógnita. Bueno, yo... Sí. Creo que no, que obviamente es natural, o sea, aclararlo. Pero antes de comenzar con el tema de los esteroides, yo creo que hay un tema que también es muy interesante y es explicar el tema del sobrepeso. Está el IMC, si no me equivoco, ¿no? Que es índice de masa corporal. Que claro, bueno, esto ya explícalo tú un poco porque debe ser que lo que nos explican de normal está más aplicado a la media en cuanto, si tú pesas 95 kilos, está bien no pasarte de... O sea, si tú mides un 80, si te pasas de 85 kilos, por ejemplo, tienes sobrepeso, ¿no? Se podría decir. Pero no es lo mismo en una persona que entrena que en una persona que no entrena. O algo así. Sí. A lo mejor me he liado, me he ido por las ramas, puede ser. O sea, en plan... Bueno, iba a decir, no os voy a decir cómo se calcula el IMC para que no os comáis la cabeza y no tal, pero bueno, da igual. Literalmente no es más que el peso entre tu altura en centímetros al cuadrado y te dan un numerito, y hay como unas tablas. Menos de 18, bajo peso, entre 18 y 24,9 normo peso, más de 25... Hay unas tablitas, sí, total. Eso es. Y no dejan de ser valores estándar, que de hecho para la mayoría de la gente sirve, pero por ejemplo es como en el tema de los análisis y tal, que todo está muy estandarizado y que por ejemplo si te pasas, yo que sé, no me sé cuáles son las cifras, del colesterol de X, si tienes más de 200, pues tal, pues tienes problemas y tal, pero como comprenderás eso es estándar y hay personas que se salen de eso y, claro. Y perfectamente pueden tener una salud normal y en este caso es lo mismo, eso sirve para la población estándar, para la mayoría de la población, pero el IMC lo que no tiene en cuenta muchas veces, bueno, no muchas veces no tiene en cuenta, pues si te dedicas a entrenar fuerza, bueno, no fuerza o powerlifting, porque, por ejemplo, yo me dedico a entrenar, bueno, no sé, más hipertrofia, se podría decir. Y este señor más power, pero son cosas de la mano. Yo por lo menos he hecho entrenar fuerza, hipertrofia, gano fuerza y él por entrenar fuerza gana también músculo. Entonces, sí. Tomás tiene mucho músculo también, muy por encima de una persona normal, que la persona normal sería pues una persona sedentaria, vamos a decir. Es una persona que no entrena. Entonces, lo que quiero decir que cuando calculas el IMC, pues igual te está dando un IMC que dice que tienes sobrepeso. Por ejemplo, o sea, yo en mi caso tengo sobrepeso, ¿no? Digo, peso 110 kilos, mido 1,92. Sí, yo creo que lo hicimos el otro día, incluso no sé qué daba. No va a obesidad, incluso, creo. Pero yo qué sé, vamos a dar, por ejemplo, mi caso. Yo mido unos 70, vamos a decir, unos 70 y peso casi 80, 78. Y calculas si da un IMC de 26, creo que daba. Que 26 es sobrepeso. Pero ¿cómo vas a estar en sobrepeso? Y claro, y me ves a mí y no tengo sobrepeso, o sea, ni parece ni tengo sobrepeso, sino es que no tienes sobrepeso, claro. Entreno fuerza y tal y tengo un poco más de músculo que la media, pues eso, parece que tal, y ni siquiera tendré un porcentaje, no sé cuánto tengo porcentaje de grasa, pero por ejemplo en hombres, el porcentaje de grasa creo que lo normal, bueno, normal y lo saludable, si no me equivoco, creo que es entre 8 y 15, y no sé, pero desde luego que estoy en esos rangos y no tengo más que eso, y generalmente lo del IMC se utiliza eso para... Es una cosa para la media de la humanidad, eso es, ¿no? Y generalmente se utiliza eso para ver si tienes eso, sobrepeso, pero relacionado con un exceso de grasa. Eso es, de grasa. Entonces, que en el caso de Tomás o alguien que entrena fuerza ponga que tenga X, pues no quiere decir que Tomás no tenga un cuerpo saludable. Ya habéis entendido, ¿no? O sea, por eso, porque no sé qué tal, igual porque pongan en las tablitas que Tomás tiene sobrepeso, uno no quiere decir que Tomás no sea saludable, aunque también hay que recalcar que a todos, tanto este señor Camino, nos vendría bien hacer un poco de cara, porque, o sea, entrenamos fuerza. A ver, que sí que es verdad. Porque nos gusta mucho y aunque muchos crean, es saludable entrenar fuerza, aunque a alguno le duela, es saludable. Es saludable a la vez que lesivo, pero bueno, esto ya lo hablaremos en otro momento. Es saludable y luego lo único que ya nos faltaría sería hacer un poco de cardio. Yo personalmente no es que haga mucho cardio, porque la verdad, sinceramente, no me gusta. Yo no toco el cardio tampoco. Pero sí que me gusta hacer y nos vendría bien a los dos hacer, pero bueno, de ahí a decir que no tenemos una vida saludable, si además tenemos en cuenta que los dos seguramente, o la gente que sí que entrenar en temas de alimentación tiene
mejores hábitos que la media o incluso mucho mejores hábitos que la media, somos mucho más activos porque entrenamos y lo comparamos con una persona media que será sedentaria, no tiene unos hábitos buenos y además, bueno, no hay que perseguir a nadie, o sea, cada uno es libre con Claro, lo suyo, claro. pero... Y luego, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, de alcohol, pues es como el chiste de que el tío que fuma se pone tieso, se pone tibio alcohol y luego tú eres el friki porque te estás comiendo una pechuga con arroz con pollo y entrenar fuerza tiene que ser malísimo, en plan... Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, No tiene lo que quiero decir sentido, es joder. que aunque Tomás o cualquiera que entrene en fuerza Iván, no, o gente no, que ha venido no aquí a este tenga, podcast. pues eso, no sea en plan perfecto en cuanto a la mejor rutina y tal de salud, seguramente sí que mejor que la media. Claro. Y sin más que defender a Tomás y apoyarle. Eso es, eso es. Yo tengo un cuerpo sano, aunque esté 20 kilos encima de la altura. No, 20 no, pero estaré por ahí. Bueno, realmente. que luego también habría que ver qué porcentaje de grasa tiene, pero como A ver, si no sabemos medir, bueno, no sé será, si aproximadamente no será tenemos- un 16%. No sé, es que A ver, aproximar a ojo es que es en plan... O sea, justo él y yo, bueno, os estaré dejando imágenes, hicimos un posting tú y yo juntos y ahí se puede ver cuánto porcentaje de graso tengo, más o menos a ojo. Es imposible, es como intentar calcular... Pero digo cuántas a calorías- ojo, o sea, yo sé lo que son 17% de grasa más o Yo creo que menos. es imposible, es imposible. Pero no te puedes dar un aproximado. Pues Ah, yo creo que si llevas 25 años midiendo los porcentajes de grasa, seguramente, pero Así. yo diría que es muy O sea, complicado. yo pensaba que era una Pero cosa bueno, que... pero como no sabemos qué porcentaje de grasa tiene y tal, vamos a decir que Tomás está bien. Así que no os preocupéis por su salud y nada, y eso os quería. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro el tema del IMC, o sea, varía mucho de la persona, de cómo es una persona. Y yo creo que este es el tema más, un poco más peligroso del podcast, que se puede malentender en muchas cosas, pero yo creo que si se explica bien, y ya que estamos en un podcast en el que nos podemos enrollar, pues puede quedar muy interesante. Y es el tema de los esteroides. ¿Tú cómo los ves? Obviamente los verás mal, supongo, o sea, como buen estudiante de nutrición, pero bueno, a lo mejor hay casos en los que es necesario, o bueno, esto explícalo tú un poco, porque más que tú... A ver, yo la verdad que, o sea, de este tema, o sea, tampoco, o sea, del resto sí, más o menos sí que tengo algo más de conocimiento y tal, porque me interesaba, pero el tema de los anabolizantes, que eso, que son esteroides, la verdad, o sea, no sé mucho porque como tampoco me interesa, o sea, no estoy en el mundillo, o sea, literalmente, o sea, como sé que no quiero tener nada que ver con ese mundo y no me interesa, pues la verdad no me informo. Pero bueno, que el poco conocimiento que tengo, pues yo qué sé, seguir... O sea, yo tema de culturistas y así, a mí la verdad que la verdad, culturismo, la verdad que me llama cero y literalmente sí, sigo a dos, o sea, pero es porque... curioso como le llama cero, pero luego tiene el cuerpo más estético de todos. Bueno, o sea... tema culturismo, literalmente sigo a Joan, Sí, típico Joan, joder. pero sabes, porque es lo más famoso y tal, Sí. y eso, y luego Andoni, pero porque Andoni es de aquí, me acuerdo que me salió... O sea, literalmente no me interesa y la Claro, verdad les hago- nosotros somos de Bilbao, claro, somos de o sea, Bilbao. bueno, estoy hablando de anabolizantes y estoy hablando de Andoni, que Andoni dice que es natural. Bueno, da se igual. puede hablar, se puede hablar. Yo, Sí, yo, sí, yo sí. una persona creo que es natural, ¿eh? Sí, Yo sí. porque le vi en persona y tal, pero bueno. Bueno, Estoy a opinar tú también, si quieres. Bueno, da igual, no hablar de eso. El tema de anabolizantes porque también se le acusa a Tomás de utilizar A mí, curiosamente a mí, que no tengo un físico aquí increíble, también se me acusó en su momento de utilizar esteroides. se la ha acusado, pero bueno, o sea, es cierto que también hay gente que... O sea, es real, ¿eh? O sea, gente conocida nuestra, incluso familiares míos me han preguntado, oye, ¿utilizas esteroides? Y yo ya antes he dicho que no utilizo esteroides. Claro, verán que levanto, pues, a lo mejor 200 kilos en muerto, les parecerá una locura, porque es una locura. Y dirán, ostras, pues a lo mejor utiliza esteroides, pero no, que hacerme caso que si os metéis en este deporte tampoco es tan raro mover 200 kilos. Y bueno, pues Bueno, eso a será ver. un poco... A ver, a lo mejor no. Midiendo 1,90, midiendo 1,90 1,70 ya es un poco más complicado, pero claro, bueno. si tú pesas 50 o 60 kilos, obviamente te va a costar levantar 200 kilos en muerto, pero yo digo en mi caso, que peso prácticamente desde el principio 100 kilos, prácticamente, obviamente 200 kilos se me va a hacer más fácil. Pero bueno, que lo decía para aclarar que yo soy natural y que no hay ningún tipo de problema. O sea, Bueno, no... que eso, que partiendo de la base que no tenemos ni idea, o sea, yo la verdad tengo poco sé. Sí. O sea, yo creo que la gente te acusa al resto de gente de utilizar anabolizantes, sobre todo gente que no va al gimnasio, por desconocimiento, porque piensa que son en plan... Es que este es desconocimiento puro. Piensa en plan que son golosinas, que es en plan aquí una tontería, que si no sé qué. No, como lo si de esto es un tema serio. como si se comprase en el súper de al lado, No. como si no sé qué. Es un tema muy serio. No es ninguna tontería. Está claro.
Y yo creo que eso es desconocimiento. Pero bueno, o sea, a mí ahora me han dicho y me ha hecho gracias, es en plan, como lo dicen, tan alegremente. A la ligera, sí, es un tema muy pensar, peligroso. Sin pensarlo dos veces, como si fuese... O sea, estás acusando de algo que no es bueno. A mí eso me parece como si le acusas a alguien de tomar... Vamos a dejarlo, como si le acusas de tomar cocaína, en plan. Sí, eso de tomar droga. Y decirlo, o sea, tan a la ligera como si fuese... Porque, o sea, aparte no sé cuánto estilará de precio, pero barato desde luego que no es. Y luego el tema de secuelas que te voy a dejar. Sí, porque no dejan de ser hormonas, por ejemplo, con el tema de la testosterona, que es, por ejemplo, si te metes testosterona endógena, que es, pues, anabolizantes, pues luego todos los problemas que te pueden acarrear eso. Y eso, que que a mí, Sí. o sea, yo no estoy, bueno, a ver, el tema de culturismo profesional, pues sí lo veo bien. Hombre, Pero porque sí al lo fin y veo al bien. cabo ahí solo llegan los... Pero eso, o sea, Es que sí más lo veo que bien entre por comillas. el mero hecho de que todo el mundo sabe y ellos dicen que consumen. Y bueno, pues cada uno. Es que en general el deporte, ¿cómo se dice? El deporte profesional no es saludable. El ciclismo. Pero incluso el fútbol no es saludable a nivel profesional. Bueno, igual el fútbol no tanto, pero muchos. También un poco, joder. Mucho en plan eso, en Es plan muy los lesivo. extremos, por ejemplo, eso, ciclismo profesional no es cuánto. O sea, yo de ciclismo sé -2, pero se deben de meter unas barbaridades. Joder, claro. O sea, no. Todo llevado al extremo no es Todo bueno. ya al pero extremo esto yo creo que es malo. normal. Y luego, pues esto, pues es lo mismo, ¿sabes? O sea, es cierto que ya pues se mete en hormonas, pero bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo, pues se sabe que se meten hormonas y ellos mismos lo dicen. Y lo que sí que no me parece bien es competir, o bueno, competir incluso, eso ya me da un poco más cual, el tema de meterte anabolizantes y ser un influencer, plan, y decir que puedes llegar a X cuerpo o tener Sí, X rendimiento llegando de manera siendo natural. cuando chico, pues la Que verdad no. está dando una imagen O falsa. sea, Eso- tú... Es una directa Andoni, dilo de no, verdad. no, si a mí Andoni el señor este me cae genial y no sé, yo ¿Tú, o sea, tú crees difícil- en la naturalidad de Andoni? yo sí, la verdad, yo sí que Eres creo que sincero, es estás siendo sincero No, aquí. sí, o sea, es poco creíble porque, a ver, tiene Porque unas tiene un marcas, físico... tiene un físico, o sea, que tiene un año más que nosotros, Sí, no, es 2003 y es una barbaridad. o sea, es una barbaridad el tipo ese, pero bueno, partiendo de que es un tío de puta madre que no lo conozca, yo creo que sí. Pero bueno, que no estaba viendo tú lo que decías, yo me estoy... el tema de lo eso, que es como, o sea, en ese sentido, o sea, lo diría como los filtros, en plan... Me estoy yendo mucho, pero por ejemplo, Sí, pero también es ser un poner un influencer, símil no que sé no es lo qué, mismo, pero y es un estar símil. todo el día, pues eso, retocando las fotos, no sé qué, y estás promoviendo unos cuerpos que no son reales, Claro. y encima luego no dices, que las has retocado y tal, y no vale decir, no, es que ya se supone, no Claro, se que luego supone nada. surgen problemas, Y luego, sí, pues sí, eso, sí. surgen pues cuerpos irreales, luego todo el mundo, pues... La que gente se cirugía come estética, excesivamente en la cabeza. la Se gente- piensa que debería tener este físico, que es un ejemplo falso. Cuando todos los cuerpos son perfectos. ¿Ves? Que queríamos hablar eso, lo del Sí, body no, positive. queríamos hablar del Que, body bueno, positive ahora, lo justo ya del- dejando aparte el tema de la nutrición. Bueno, pues ya lo introducimos, el body positive, en plan, yo voy a eso, en plan, que todos los cuerpos son perfectamente, ¿sabes? Bonitos, o sea, no hay que aspirar a un cuerpo hegemónico, en plan, X, en el tema de las mujeres tener Sí. el 90, pues, X medidas, tal, no sé qué, hijo, pues, no, eso no tiene por qué ser así, y yo no creo que lo ideal sea aspirar en eso, y creo que en los hombres realmente se tiende a buscar un cuerpo musculoso, aunque Sí, más estilo los que sobre vemos todo en el de redes. Tomás, desde luego que no es el objetivo de Tomás. O sea, es cierto que a mí sí que yo sí que entreno un poco más porque me gusta y tal en ese sentido, pero yo no entreno por tener un cuerpo X para gustarle a nadie, ni porque... Es que, sí. Pues eso, o sea, yo entreno Eso porque está me bien, gusta o sea, tú y entrenas para ti mismo, para darte a ti el gusto eso de, es... de verte bien, levantarte por la mañana y decir, ostras, qué fuerte estoy, ¿sabes? Y luego sí, y luego a raíz de eso lo que pasa mucho, lo de... También que me sale... Igual es que paso mucho tiempo en TikTok, pero bueno, a mí lo que me sale mucho lo de... cualquier chico que lleva un año en el gimnasio y ya se crea aquí y empieza A soltar y barbaridades. empieza a soltar barbaridades, que si las gordas no sé qué, que si tal, en plan se crea aquí, chicos, o sea, en Sí, plan, a mí una, también a mí es me muy parece vasto, una falta de es muy respeto y vasto. hay gente que se cree aquí, vamos, que es que ni aunque seas un tipo perfecto, tienes que discriminar a nadie. O sea, yo entiendo Es que encima no, ¿qué perfección hay? Si no, o sea, Eso ¿qué es. es ser perfecto? O sea, por ejemplo, ¿y qué necesidad de dejar a la gente en ridículo? O sea, La yo falta- entiendo que pero, puedas tener sí. preferencias, que te puedan gustar las rubias, las morenas, tal, pero no vas diciendo, No no vas faltes al insultando respeto. Sí. a las rubias, ¿no? Pues lo mismo con el tema
del sobrepeso o de cualquier cosa en general, eso, ya de la vida. que o sea, una no fa- puede ser una- falta de la gente tiene una respeto, falta claro. de empatía. O sea, en general y sobre todo la gente que va al gimnasio que se cree por levantar 2 pesas, en plan aquí los reyes y vamos. Sí. Que no está bien, o sea, eso está bastante claro. El tema del body positive a día de hoy es un tema súper popular, o sea, se habla todos los días en redes sociales y la verdad que es un tema pues bastante delicado, diría. Pero bueno, como este es un podcast serio, hablamos un poco de todo Y nos mojamos. Y nos mojamos, que es lo importante. Y bueno, pues eso, no sé si quieres hablar de algo más. Sí, que eso, o sea, generalmente sobre todo o sea, la gente se suele meter con gente con sobrepeso, en plan, hablándoles de salud y tal, no sé qué, que si lo otro. Pues obviamente esas personas son conscientes de su cuerpo. Principalmente eso está claro, que saben su ellas cuerpo mismas o ellos no es mismos saludable y alguno lo... que es así. Y yo he escuchado alguna vez justificándolo, diciéndolo, que tal, que sí, que si les dicen no sé qué, que si les insultan van a mejorar. Eso es como creer que porque hay un tío rarito en el colegio, porque no hay nadie rarito, o un tío tal, pues que por hacerle bullying literalmente va a cambiar y como comprenderás, eso es la mayor barbaridad que puedes decir, literalmente eso no lleva a ningún lado más que a desgracias, pues eso. Y además la gente solo se interesa por tu salud cuando tienes sobrepeso o, también lo he escuchado yo también, cuando eres vegano, en plan, porque yo, como me gusta, yo sigo Sí, o sea, algún vegano y tal, y literalmente les están todo el día que si no sé bueno, qué, es que que si no realmente saben comer, que por si lo criticar. otro, que tal, cuando la gente no tiene ni idea y opinan sin saber, hijo, sin saber. A ver, pero por criticar, critica a todo el mundo, incluso un cuerpo 100% natural y bien, o sea, Yo creo un que buen cuerpo la se le gente critica. Mira, entonces, Andoni es el ejemplo de ello. Coño, porque... Pero digo, ahí también la gente dice, joder, mira cuánta cantidad de músculo, aunque esté bien a nivel físico natural, la gente se mete con ello, no, o sea, con ello, con su físico, con tener una buena salud. Pero y porque eso la no... acusan de utilizar la Sí, pero bueno, suplementación yo natural. mismo también, o sea, a mí la gente me ve y hay algunos que me han dicho de aspecto de oye, tío, eso no te estás pasando, tal, no sé qué, y joder, tío, no sé. Es que Yo no sé, calma, ¿sabes? obviamente todo el mundo tal opina, pero yo creo que generalmente todo el mundo, o la mayoría de la gente cuando se va a meter con alguien, va mucho con la gente que tiene sobrepeso. O sea, yo considero que la gordofobia literalmente es un problema y a la gente le faltan 2 neuronas hoy en día. Es que la gordofobia, sí, eso es, a nivel faltar el respeto, pues, o sea, digo, a ver, tampoco vamos a decir, o sea, yo creo que una cosa, no estamos diciendo que el tener sobrepeso está bien, porque no está bien, pero no es lo mismo hacerlo con respeto, ir a donde una X persona donde se y decirle, oye, eres, o quien sea, una gorda, un gordo, tal, no sé qué, eso es una falta de respeto, eso es muy distinto. O sea, eso es lo que, bueno, yo creo que lo que ambos compartimos, o sea, respecto de que obviamente la obesidad está mal, incluso estar muy por debajo de tu peso también está mal, Eso pero también coño, hay que recalcar, que también claro, tener claro, también estar muy flaco, un bajo muy peso flaca, pues también es está un muy problema. mal. Pero obviamente no voy a ir a quien sea a decirle tal, no sé qué, porque es su vida y yo no falta el respeto a nadie, vamos. Yo en lo personal soy una persona educada y no creo que sea lo correcto, vamos. Y eso, o sea, y a mí en general opinar sobre el cuerpo de los demás no me parece algo, o sea, y yo creo que la gente se lo toma muy, pues se la suda completamente y va así por la cara y Va un opina. poco machete. Eso es, y sobre todo, yo creo que la gente suele opinar sobre la gente con sobrepeso. Yo considero que los únicos que de verdad le deberían o podrían decirle a alguien con sobrepeso son aquellas personas cercanas o un profesional de la salud, es Tal decir, cual. su familia o amigos muy cercanos Claro, un amigo que te pueda ayudar realmente. o un sanitario, vamos a decirlo, médico, lo que sea tal, porque eso realmente se interesa, porque... Sí. Y pues eso, y luego también, pues porque la gente tiene mucha libertad y en el tema también... O sea, yo lo empecé a notar también cuando empecé a entrenar y pues yo qué sé, se me notaba un poco que entrenaba y tal, que ya la gente se tomaba, o sea, unas confianzas Sí. para decirte tal. Yo considero que no, o sea, de verdad, si no es muy cercano, en plan familiar o amigo de toda la vida, o un sanitario, bueno, vamos a dejarlo en muy cercano, no le digas nada a nadie, a menos que sea un cumplido, en plan, qué guapo, tal, no sé qué, X. Y muchas veces alguno puede pensar que le está diciendo un cumplido con
qué guapo estás porque has bajado de peso o qué guapo porque tal. Bueno, Generalmente, eso yo ya creo que son- generalmente hablar de peso y tallas no está bien, y menos intentando decirlo como cumplido, que si lo hice Está sin bien hablar de intención, peso en pues este tipo de casos, que ya estamos hablando más en un sentido más educativo, informativo, a hablar de tema del peso en un aspecto de ir a una persona y decirle lo dicho, que tiene sobrepeso, eso está mal, o sea, eso yo creo que es lo normal, ¿no? O sea, de normal no se suele hacer eso. no, la verdad. ¿Habrá pasado? Sí, sí ha pasado, Sí. eso sí, yo lo sé, pero aún así que no está bien, que no está bien, y bueno... yo en lo personal, no sé si quieres tocar algún tema más, No. alguna rama. Yo creo que todo lo que teníamos pensado hablar hemos hablado de cómo ganar kilos, cómo bajar, hemos hablado de suplementación, de bueno, bulos del IMC, de muchas cosas. Yo creo que ha sido un podcast bastante interesante. Y bueno, ya luego vamos a estar hablando de otras cosas como habéis podido escuchar, como pues el body positive y otras muchas cosas más. Así que en mi caso lo dejaría por aquí, así que voy a despedir. Bueno, espero que os haya gustado realmente, que os haya gustado el podcast y os ha parecido interesante este tipo de invitados que saben mucho de ciertos temas, bueno, en este aspecto de la nutrición. Pues podéis reventar el botón de likes, podéis compartirlo, que cuanta más gente lo escuche pues va a ser mejor, más gente traemos al canal. Y bueno, algo que no he comentado, pero aquí tenéis unas camisetas que habéis podido ver durante el podcast. Si os han gustado, pues podéis contactarme vía Instagram o vía, como sea, realmente vía Instagram, os estaré dejando por pantalla. Y bueno, de esta manera, pues a quien le interese, pues que pueda comprarla. Así que poco más que decir, espero que os haya gustado y hasta el próximo podcast.